Ay, el 2016. Un año que creo que ha sido de los más importantes para la industria del anime en estos últimos años. Nos trajo sagas que ahora son pilares del anime actual, terminó con otras muy queridas por sus fans que merecían un buen final, o quizás solo me esté equivocando completamente y el 2016 fue un año completamente normal y solo fue importante para mí personalmente, puesto que también fue uno de los años en el que estuve más enganchado a ver anime por temporadas. Recuerdo esperar con ansias cada episodio que llegaba y a veces ni siquiera me preocupaba por si lo que veía era bueno o no, sino que lo único que me importaba era que me hiciera decir. Y entre todos estos hubo bastantes que consideré buenos en aquel momento, pero que ahora parecen haber sido olvidados por el público en mayor o menor medida. El anime del que toca hablar hoy es uno de esos, aunque de todos los que han quedado en el olvido, este puede que se haya logrado mantener al menos un poquito con el tiempo. Bienvenidos al tercer episodio de Revisitando, la sección en donde tengo que aprender a explicar cómo explicar la sección, aparte de diciendo de que revisito animes. Y sigue sin ocurrírseme nada, la verdad. Y la puntuación se basa en posicionarla en una de estas tres categorías. Sorpresa cuando es mejor de lo que recordaba, neutro cuando es igual que cuando lo recordaba, y decepción, pues cuando me decepciona. Las cosas aquí, simples. Esta vez toca Aging. En este vídeo, como siempre, solo abarcamos la primera temporada. Aging es una serie sobre personas que tienen la habilidad de sacarse un monstruo loco de partículas negras para matar gente y hacer más cosas locas. Y también son inmortales y se llaman justamente Agines. Agents. Seguimos la historia de Nagai Kei principalmente, un estudiante que no parece destacar mucho, pero que descubre ser una de estas criaturas, lo que cambia por completo su vida. Pero él no es el único personaje importante, porque vamos cambiando de perspectiva dependiendo del episodio. Tenemos la perspectiva de la policía, con el típico detective frío japonés, y su waifu. La perspectiva de los delincuentes, o los revolucionarios, o lo que sea que sean. Pero lo importante es que está el viejito más loco del anime, o casi, con sus esclavos, digo, ayudantes. Y por último tenemos la perspectiva del Agin que prefiere vivir normalmente, con Nagai y algún que otro personaje. Comencemos pues recordando Aging. En recordando lo que hago es básicamente explicar cómo recuerdo este anime, lo que me pareció al verlo por primera vez, etc. Aging, al igual que la mayoría de animes que vi durante la temporada del 2016, es una serie que recuerdo con bastante nostalgia, y seguramente su recuerdo fue idealizado un poco por esa razón, creo. Aging es un anime que me impresionó cuando la vi por primera vez. Creo que esa es la mejor palabra para describirlo. Impresionante. Me dejó un impacto tremendo con sus primeros episodios y, para el joven prode, que solo buscaba sorprenderse con todo anime que viera, pues eso era perfecto. Aging me parecía muy buena la primera vez que lo vi. No por sus personajes, aunque sí que tiene algunos muy buenos y hasta inolvidables, pero eso llegaremos luego. Lo que tanto me gustó de Aging fue su historia, o su planteamiento más que otra cosa. Lo de los Aging, el gobierno que hace experimentos con estos, una historia en la que nadie es completamente bueno además. En plan, no es la típica historia de estos son los buenos y estos son los malos, y los buenos se pelean con los malos. No, sino que todos son un poco malos, pero tienen todos razones para hacer lo que hacen. Y del CGI, aunque siento que debería hablar de él, la primera vez sinceramente no le presté ya mucha atención. Quizá después de revisitarlo sea distinto. Y hasta ahí el recordando. Pasemos ahora a lo importante, la salsa. Aging revisitado. Tendré la misma opinión ahora que 4 años después he vuelto a ver este anime. Saquemos lo más fácil primero. No lo mencioné en la parte de recordando, pero tanto la primera vez que lo vi como esta segunda, las dos veces pensé lo mismo. ¿Qué soundtrack más rico? El opening no pasa de moda nunca, y el ending es bastante bueno igual. Pero bueno, ahora que ya mencioné esto, pasemos ya a lo siguiente. Hay algo con lo que concuerdo completamente
con lo que recordaba de Eijin. La palabra que lo define puede bien ser impresionante, en mi opinión. Pero aunque no lo parezca a simple vista, no siempre es bueno que un anime sea impresionante, al menos de este modo. Y creo que es lo que le termina pasando a Eijin, lamentablemente. Va cayendo poco a poco en esa parte en la que ser impresionante ya no es tan bueno. El inicio de la historia es brutal. Es violento, literal como figurativamente. Mantiene una imagen de serie cool y épica, con mucha acción y mucha sangre, y va construyendo muchísima emoción y expectación alrededor de sí misma. El hype, como se diría en inglés. Sí, soy todo un bilingüe maestro, ya lo sé. Bueno, este hype que crece y crece todavía más a medida que vas viendo los episodios. Esa impresión sí que quedó aún después de verla por segunda vez. Ahora lo que cambia con respecto a mi primera visualización es que entiendo por qué toda esa emoción y epicidad es también lo que daña a Eijin como anime. Eijin va construyendo esta expectación de manera, como ya dije, muy violenta. Es un constante ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y cuando estamos en el punto más alto, en el clímax de esas interrogaciones, el anime se termina. Y sí, hay una segunda temporada, pero como este video se centra exclusivamente en la primera temporada, y sobre todo porque aún no termino de revisitar la segunda temporada, pues prefiero examinarlo de manera individual. Sobre todo que tenemos usualmente que esperar un buen rato para tener una secuela. Así que, aunque sean continuaciones directas, hay que tener en cuenta el espacio de tiempo que está dejando y entender que habrá personas que solo verán la primera temporada y no esperarán hasta la segunda. Y bueno, ya, si veo que en la segunda temporada todo ese hype sirve para algo, lo mencionaré en la segunda parte que haga de esta serie. Pero la cosa es que parece ser más un tráiler de esos de las películas o las series, más que una serie completa. Y eso solo fue para la historia, que aunque sea su punto más fuerte, no es lo único de lo que hay que hablar de Eijin. Reservemos un pequeño momento para el CGI. En su momento, recuerdo que muchas personas se quejaron de este aspecto del anime, y no la vieron justamente por eso. Y sí es cierto que a veces se ve algo trabadillo por ahí, la verdad es que ahora que lo revisité, creo que el CGI es bastante bueno. La verdad, obviamente no es el nivel más alto que podamos encontrar en la industria, pero es muy notable, creo yo al menos, a pesar de todas las críticas negativas que recibió al principio. Siento que fue bien utilizado, y aunque no sea un experto en esto, hay cosas como las expresiones faciales y las peleas también, que creo que no hubieran quedado para nada igual sin ese CGI. Ahora hay dos cosas, o tres cosas con las que tuve un problema esta vez en comparación con la primera vez que vi Eijin. El primero es un problema clásico, los diálogos expositivos, creo que se llaman así. De verdad hay veces que parece que se plantean su vida entera de tanto recordarnos el por qué hacen las cosas que hacen y en qué clase de situación están. No es necesario. No lo es. Y me sacó por veces de la emoción de las cosas. Era en plan que empiezan a perseguir al protagonista y el tipo este se pone: oh no, una moto me está persiguiendo en la noche. Eso es malo porque si una moto te persigue en la noche y yo estoy escapando de la gente, eso significa que la gente me está buscando. Y entonces eso significa que estamos en problemas. Y oh no, algo malo va a pasar. Oh no. Segunda cosa que me molestó, un poco, aunque tampoco es para tanto la verdad, es que se planteaban reflexiones interesantes, nunca se paraban realmente a pensar en ellas. ¿Son los Eijins humanos? ¿Merecen estos una oportunidad para integrarse a la sociedad? Se menciona, y sabemos que los personajes luchan por esa razón, pero nunca realmente tenemos un verdadero cuestionamiento de estas problemáticas. Pero eso no importa mucho, no es que esta serie esté intentando plantear algo así en un principio. La tercera cosa que sí que me molestó un tanto son los personajes. Creo que esto es de lejos la peor parte del anime. Por un lado tenemos a los personajes secundarios, que nos los presentan muy bonito, y luego pues no vuelven a aparecer en la serie. Son olvidados para siempre. La hermana de Nagai, la prometida del tipo frío, el mejor amigo de Nagai, todos estos vienen una vez
y se van para siempre. Problemas también de los personajes importantes, que quitando el lado que a veces son demasiado genéricos, su mayor problema es la falta de desarrollo. Podemos entender a los personajes, podemos entender que el viejito sea una máquina para matar, o que Kai quiera ayudar a su mejor amigo, o que Nagai sea una basura de persona. Sí, lo podemos entender, pero eso no es suficiente. El problema es que nada resulta convincente, a pesar de que lo entendemos. Entender una cosa no significa que lo hayan hecho bien. A veces sentía que ese viejito hacía cosas demasiado... solo demasiado. Y por ejemplo, cuidado con el spoiler, si no lo quieren ver, salten hasta el minuto que está en pantalla. Cuando Nagai recibe a este tipo, que es todo buena gente e inocente, pues solo lo manda a la mierda. Sabemos que Nagai es una defecación en lo que a persona se refiere. Pero ¿en serio? Su desconfianza, al menos para mí, no me resulta suficientemente justificada o desarrollada hasta el punto de torturar prácticamente a una persona. O estos tipos, que de repente tienen una puntería tan buena que le pueden atinar a las primeras malditas cosas estas que liberan al Sato. Aunque para ser justos, todo esto no quita el hecho de que haya personajes como Sato, el viejito loco, o hasta el tipo de los cigarrillos, que sean personajes buenos, muy buenos. Sí que les falta ese desarrollo inicial, entender por qué hacen las cosas, pero aún así logran hacer que el viejales este sea un villano intimidante como pocos. Y eso aquí se aprecia y se reconoce. Bueno, entonces, ya que dijimos todo esto, ¿han adivinado el veredicto final? Y no. No es decepción. Sé que le acabo de tirar todo el odio posible en esta última parte, pero la primera temporada de Agent sigue siendo buena, en mi opinión. Es cierto que es algo peor de lo que recordaba. No es esa cosa tan épica y bien hecha que creía, pero de ningún modo es tan malo como para que yo lo pueda considerar una decepción. La primera temporada de Agent se lleva entonces un neutro. Me sigue gustando, aunque ahora veo que no es tampoco esa gran serie de acción que alguna vez pensé que fue. Sigue siendo disfrutable. Esa es la cosa. ¿Alguno de ustedes que se quedó hasta el final del video ha visto Agent? Supongo que sí. Si no, soy el único loquito que está hablando de series de hace 4 años. Pero si la vieron, déjenme su opinión de este anime en los comentarios. Me gustaría leerlo. Y como ya es costumbre, gracias por ver este video.